Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o tal vez buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast, en el que de este lado del micrófono Fruit Chicken platica con ustedes lo que estoy viendo esta temporada, lo que me parece interesante y desde luego lo que creo que vale la pena comentar. Y bueno, ya arrancada desde hace un par de semanas al menos la temporada de otoño, obviamente muchas de las series que más atención llaman y van a llamar en general van a ser pues las continuaciones, ¿no? Tenemos por ahí Spy Family, tenemos Ranma y medio, tenemos varias. Para My Hero Academia, claro. Para no hacer el cuento demasiado largo, va a haber bastante que hablar de varias de esas series. Y entre todas ellas también hay alguna que otra nueva que pues llama la atención. En mi caso, creo que de las que más me atraía desde el comienzo y desde que se anunció un poco y que no está resultando de ninguna manera una decepción, es la de Chitose is in the Ramen Bottle. Esta serie de... no sé si llamarla de romance escolar o qué, pero que desde el diseño de los personajes, desde un poco como la estética, ya me daba un poco como la vibra de ser de estas historias que salen extraídas de novelas ligeras, que pues a menudo abordan temas que no son tan ligeros, valga la expresión. Una de mis series favoritas de la vida, de hecho, es extraída de una serie de novelas ligeras que es Oregairu o My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Y bueno, al ver ya los primeros 2 episodios de la historia de Chitose is in the Ramen Bottle, me queda claro que pues su autor o autora, no sé, lleva el nombre simplemente de Hiromu, pues no solo leyó Oregairu y tomó algunas cosas de ahí a manera de homenaje, sino que siento que precisamente toma un poco algunas de las ideas que están ahí, y no solo ahí, sino en varias de estas series de novelas ligeras que tocan este tema en términos generales, y que pues le da su propio enfoque, le da su propio punto de vista. Y creo que lo hace bastante bien, al menos en este comienzo me parece lo suficientemente interesante. Y por lo que he oído o leído por ahí, dicen que viene todavía lo mejor. O sea que muchas cosas que se plantean al comienzo son en realidad solo eso, solo un prólogo, solo un comienzo. Y ya desde ahí, en realidad, a mí me parece bastante interesante y quiero platicar con ustedes un poco sobre eso. Nuestra historia inicia con Saku Chitose, un chico que, asiste a la preparatoria. No me quedó muy claro si está en segundo o en tercer grado, pero bueno, ya no es un novato en preparatoria, vamos. Y que pues tiene algunas características ciertamente significativas. La primera de estas es que es un chico popular, atractivo e inteligente. Es decir, tiene todas las cualidades necesarias para poder decir que su vida adolescente es prácticamente un éxito, ¿no? Y pues ciertamente que parece ser así, ¿no? Está en el centro de la atención del grupo de chicos más populares de su clase, probablemente de su escuela. Habrá que ver qué tanto alcance tiene realmente. Tiene amigos, tiene amigas, por supuesto. Sus amigas se cuentan entre las chicas más lindas de la escuela, claramente. En especial una de ellas, Yuko, con quien tiene una relación, pues, digamos, tan cercana y tan familiar, que como él mismo nos describe a nosotros, la audiencia, que es a quien nos va narrando un poquito esta cuestión, como si se la narrara a sí mismo, pero sabemos que el objetivo somos nosotros. Que su relación con ella es tan familiar y tan cercana que
públicamente se les considera como si fuera ella ya su novia, su esposa, lo dice así, pero vamos, ¿no? Entendido que la relación ahí ya está mucho más amarrada de lo que parece. No necesariamente es así, por supuesto, ¿no? Porque a su alrededor hay varias chicas interesantes y atractivas que, pues por lo visto, tienen cierto interés en ser cercanas a él o en ser cada vez más cercanas a él. Decía, pues es lo bastante inteligente como para tener buenas notas sin preocuparse demasiado, y su popularidad le alcanza para ser un poquito como el bufón de la clase en un sentido amistoso, amigable para la gran mayoría de las personas. Ciertamente, si un problema tuviera esta vida casi perfecta de Saku, es la de que su popularidad y su genialidad pues obviamente no le cae bien a todo el mundo, ¿no? Hay algunos individuos, algunas personas que ven en todo esto algo negativo, ¿no? Algo que criticar, algo de lo cual hablar mal probablemente, ¿no? Y lo hacen a través de redes sociales, ya saben ustedes que es el medio favorito por el cual puede uno pues decir muchas cosas, y a veces pues decir cosas que sean hirientes sin necesariamente vulnerarse a sí mismo a través del anonimato, ¿no? Esa es la manera en la que esto suele funcionar de una manera significativa, de un modo significativo. Pero bueno, toda esta vida perfecta, ustedes dirán, ¿cómo se va a problematizar? Porque ese es el punto, ¿no? El punto de una historia, de una novela, de una película, de una serie, es cómo vamos a problematizar una circunstancia dada, cómo se va a convertir esto en un tema importante del cual hablar. Y pareciera en principio que parte del tema van a ser un poco como las dificultades o los esfuerzos que se tienen que enfrentar desde este lugar. Y la verdad es que no estoy tan seguro, pero ahora les cuento un poquito cuál es mi idea a partir de del primer problema que se le plantea, ¿no? Una vez convertido en el representante de la clase, como pues parecía de alguna manera que sería obvio que sucedería, su profesor, que es un tipo un tanto desaliñado, un tanto desapegado quizá, que tiende un poco como a torcer un poquito las reglas, las normas, que goza un poquito también de esta imagen de la sabiduría de alguien que ha vivido cosas, no sé, tiene un aura muy peculiar este profesor. Le encomienda una misión que no parece tan sencilla en principio, y que es la de acercarse a un compañero de clase llamado Kenta Yamazaki, que básicamente no ha asistido a la escuela, no solo en lo que van de este año escolar que recién arranca, sino desde finales del ciclo escolar anterior. Así que obviamente el temor, la preocupación que puede estar ahí es que deserte de la escuela en absoluto, y esto se convierte en un problema serio, digamos, para el futuro de este muchacho. Es que le pide a Saku que que acuda a su casa para tratar de convencerlo de que venga de vuelta a la escuela. Aquí la conversación tiene algún par de líneas interesantes. La que me parece más notable de todas es esta, en la que el profesor le habla un poco como de sus preocupaciones, ¿no? De su escaso salario, de su afición por asistir a servicios de dudosa, digamos, procedencia, o de dudoso prestigio, cosa que Saku le recrimina en principio, pero que el profesor le dice algo así como, bueno, no espero que lo entiendas porque apenas eres un chiquillo, ¿no? Pero lo que sí espero que entiendas de alguna manera, estoy parafraseando, claro, son los problemas que los chicos enfrentan, pues, ¿no? Porque los chicos conocen o entienden sus propios problemas, y los adultos conocen o entienden mejor sus propios problemas. Esta franja, este trazo, esta división, quizá, entre lo que es ser adulto y lo que es ser todavía un jovencito, un adolescente, y que el profesor traza de alguna manera, me parece un poco como una frontera artificial desde cierto punto de vista, como lo son muchas.
Es decir, sin entrar en detalles, ni siquiera en polémicas, que tampoco me interesa entrar en ese terreno, la división entre lo que significa ser un adolescente, un jovencito, y lo que significa ser un adulto en nuestra sociedad es un tanto arbitraria. Tiene que ser así, desde luego. En algún lugar se tiene que trazar una frontera clara, una línea clara, pero esos trazos, son, o podemos decir que hasta cierto punto son artificiales. Y digo hasta cierto punto porque no solo los trazamos de forma arbitraria en ese sentido, sino que les damos una cierta estructura social que compone o que compete para estas circunstancias. Es decir, si el profesor es un adulto, no solo lo es porque tenga 30 años de edad, y Chitose no solo es un jovencito porque tenga, 16, 17, los que tenga, sino porque toda la estructura social traza también una diferencia en este punto. Chitose está en preparatoria, lo que representa desde el punto de vista de nuestras sociedades actuales, que está todavía en esta etapa de preparación, para la vida adulta, que la sociedad en específico, la suya, la de Japón, la de Fukui, en fin, en este contexto en particular, le permite ciertas cosas, en tanto que es un joven con una cierta cantidad de independencia, vamos a ponerlo así, pero al mismo tiempo no le permite otras tantas. Hay ciertas experiencias que todavía le están vedadas, que todavía no están a su alcance, como, por poner un ejemplo muy sucinto y claro, la de fumar, ¿no? Que de hecho esta reunión con su profesor la tienen en ese terreno ambiguo, digamos, en ese terreno flotante entre la adolescencia y la adultez, en la que los dos están rompiendo una regla, ¿no? Él, Saku Chitose, pues, subiendo a la azotea sin permiso, entre comillas, para hablar con este profesor, que sin permiso también está aprovechando la azotea para fumar, cosa que está prohibida en los terrenos de la escuela, desde luego, ¿no? Entonces, como si se acercaran un poco a romper con esta distancia, es en esta conversación donde el profesor traza de nueva cuenta esta distancia, ¿no? O sea, sí la rompe desde un punto de vista simbólico, digamos, pero la deja marcada, la deja trazada a través de la conversación que tiene, instándole a él, ¿no?, a hacerse cargo de un problema, pues de un problema de adolescentes, ¿no?, de un problema que desde el punto de vista de un adulto puede ya no ser tan importante, pero que como adolescente puede ser crucial. Y básicamente va hacia descubrir y trabajar en torno a por qué Kenta ya no asiste a la escuela, por qué ha decidido renunciar a esto. Y bueno, pues a partir de esto sucede lo siguiente, ¿no? Saku Chitose tiene que, pues, pensar en alguna manera de acercarse a Kenta, ¿no? Con lo poco que sabe, lo poco que le dice el profesor, que es un chico al que le gusta el anime y las novelas ligeras, puedes hacerte una idea estereotípica, digamos, de cuáles son o cuáles podrían ser sus circunstancias, ¿no? Es un chico rechazado, socialmente hablando, lo cual de hecho traza una curiosa peculiaridad, ¿no? Incluso considerando que el ámbito del anime, las novelas ligeras, está lo suficientemente extendido en Japón para que dentro de su contexto se considerara algo mainstream, por así decirlo, o sea, algo que está en todas partes, que todo el mundo conoce y reconoce, aún en ello hay ciertos límites, digamos, ¿no? Y entonces estar ya interesado o demasiado imbuido en este mundillo en particular, pues puede llegar a no ser tan bien visto, ¿no? Puede llegar a ser objeto de burla, objeto de menosprecio, y eso pues puede tener obviamente también pues efectos importantes en un adolescente que está creciendo, que está desarrollando lo que podríamos llamar de manera muy sucinta también su autoestima, que está construyendo pues la esencia de su personalidad, ¿no? Y que si la fundamenta en el rechazo, en el ser objeto de burla, en el no pertenecer a la sociedad como tal, pues obviamente es algo que si continúa avanzando y sigue derivándose en ese tenor,
pues puede tener un efecto muy importante en su desarrollo como adulto, ¿no? Independientemente de que sea el tema del gusto por el anime o no, que son cosas en realidad distintas. No es el anime o las novelas ligeras en sí mismas, sino pues la impresión que genera este gusto, ¿no? Que a final de cuentas, este gusto y esta profundidad en el gusto, que a final de cuentas es una impresión también artificial como lo son muchas cosas en un nivel social, ¿no? Pero bueno, con esta misión en sus hombros, es como Chitose se va planteando un poco qué es lo que puede hacer, qué es lo que tiene que hacer al respecto y cómo tiene que actuar. Y aquí pues es interesante un momento en particular en el que conoce, bueno, más bien se reencuentra con una chica que no es de su clase, pero con quien Chitose tiene una experiencia que me parece que determina un poco cierta manera de abordar el problema de Kenta. La chica en cuestión se llama Asuka y es pues una chica también un tanto melancólica, me da un poco la impresión. Bueno, no exactamente, es entre melancólica y alegre, una mezcla peculiar en ese sentido, ¿no? Que con quien Chitose tiene una experiencia anterior, una en la que él ve a un par de niños molestando a otro, de alguna manera lo arrojan al arroyo y se burlan de él, y justo cuando él está pues a punto de intervenir de alguna manera, esta chica Asuka se atraviesa, se lanza ella misma al arroyo y se pone a jugar con el niño que está ahí. Luego invita a los otros dos, ¿no? A formar parte de esta pequeña locura, ¿no? La forma en la que Asuka aborda este problema, no sé si sería parecida a la forma en la que Chitose lo haría, pero ciertamente parece haber dejado una impresión muy, muy interesante en él, ¿no? Como que algunos de estos problemas se pueden enfrentar simplemente a través de una ruptura radical con la dinámica que se está gestando aquí. Aquí tiene que ver un poco lo que decía yo sobre lo artificial, de alguna manera, de muchas dinámicas sociales, ¿no? En el ejemplo de la intervención de Asuka, digamos, tenemos esta peculiar parte en la que, pues esto, ¿no? Ella rompe con la dinámica, rompe con este tema, simplemente invadiéndola, ¿no? Invadiéndola con algo que ella tiene, que obviamente estos niños no tienen, ¿no? Con su propio prestigio, por así decirlo, de ser una chica mayor que ellos, de ser una chica, podríamos decir, atractiva hasta cierto punto, y que convierte una circunstancia de violencia en un juego como tal, usándose a sí misma, usando este arsenal, digamos, personal, esta cualidad personal que tiene, que cambia la percepción de las cosas, ¿no? No la cambia porque el hecho objetivo deje de ser el que es, ¿no? El hecho objetivo es, tenemos a un niño mojándose la ropa en el arroyo, ¿no? Lo cual podría ser ciertamente vergonzoso, ¿no? Pero lo que cambia ese hecho objetivo y la percepción que tiene este hecho objetivo es que ella se arroja a sí misma al arroyo, que convierte la parte vergonzosa de estar con la ropa mojada, vamos, en un juego, ¿no? Y que le da un sentido completamente diferente a este hecho objetivo, digamos, ¿no? Con lo que cambia por completo el estado de ánimo de toda la circunstancia, ¿no? El niño en cuestión ya no está padeciendo, aunque sigue estando dentro del arroyo, vamos, ¿no? Y los demás, el otro par de niños, pues ya no lo perciben como alguien que no merece formar parte del grupo, sino al contrario, ¿no? Más bien, ellos en un momento dado parecía que quedaban excluidos por la intervención de Asuka, hasta que ella misma los incluye, los integra, ¿no? Porque realmente la extranjera en esta dinámica es ella, ¿no? Es ella quien invade aquí, quien trastorna o cambia la dinámica como era, la cambia para bien, desde luego, y deja un efecto positivo en esto, ¿no?
esta manera de abordar, repito, de abordar el tema, de abordar esta problemática, es una que en realidad solo estaba al alcance de alguien como ella. Esto no hay que olvidarlo, ¿no? Es una posibilidad que ella tenía simplemente por la posición jerárquica, social, como ustedes quieran, que ocupa en un entramado social compuesto de todas estas perspectivas, estructuras y demás que son un tanto artificiales. Precisamente porque son artificiales, es que pueden ser sujetas de ser modificadas de estas maneras. Entonces, de ahí un poquito esta parte interesante. Entonces, bueno, obviamente Saku conoce a esta chica a partir de ahí, entabla con ella una relación que parece ajena o aparte de la relación que mantiene con todas las demás chicas que forman parte de su séquito, de su grupo en la escuela, ¿no? Con ella parece tener una relación especial que supongo que sus condiciones, sus circunstancias las conoceremos un poco más adelante. Esto es algo que me interesa mucho en general de esta historia, ir conociendo las circunstancias de cada uno de los personajes aquí. Pero bueno, sin desviarnos de lo que nos interesa aquí, a partir de esto pareciera como que Saku pues toma una postura sobre cómo se resuelven algunos de estos problemas, o al menos toma cierta inspiración de ello después de platicar nuevamente con Asuka. Y la primera visita que hace a la casa de Kenta la hace acompañado de Yua, una de estas chicas que forman parte, pues sí, de este séquito, ¿no? En el cual Saku, otras chicas y otro par de chicos están de alguna manera integrados. La selección de Yua, en principio, pues no sé exactamente a qué podría corresponder, ¿no? Mi hipótesis, lo que yo pienso al respecto, es que desde el punto de vista de Saku, ella es la chica más cercana a ser una chica ordinaria, aparentemente, una chica común y corriente, ¿no? Dice, él cuando la presenta a nosotros, la describe como esa chica que no llama tanto la atención, pero que en aquellas conversaciones, ¿no?, que se tienen entre chicos, ¿no?, cuando empiezan a preguntarse, pues no sé, ¿no?, quiénes les parecen que son las chicas atractivas del curso o yo qué sé, obviamente hay nombres que siempre van a salir, que siempre van a resaltar, que son evidentemente las más populares, pero Saku describe el caso de Yua como alguien que eventualmente irá saliendo también, ¿no? Eventualmente irá siendo mencionada, y algunos dirán que incluso están enamorados de ella, ¿no? Porque, bueno, pues su posición como en esta jerarquía social, y mucho de la jerarquía social escolar lo hemos aprendido precisamente de Hachiman, el protagonista de Oregairu, que la observaba con tantísimo detalle, pues tiene que ver con este escalonamiento, por así decirlo, ¿no? La estructura de popularidad, digamos, en una preparatoria, en una escuela, no se divide tan simplemente como los populares y los que no lo son, ¿no? Hay grados incluso en ello, ¿no? Y dentro de los grupos de cierta popularidad, o de personajes que gozan de cierta popularidad, obviamente están los reyes, ¿no? El rey y la reina, que quizá en este caso serían Saku y Yuko, pero de ahí hay algunas gradaciones hacia abajo, ¿no? Hacia lo que podríamos considerar normal y ordinario. Y Yua podría ocupar una posición en esa frontera precisamente, ¿no? En la de ser alguien que pertenece a la popularidad, al grupo popular, pero que al mismo tiempo se acerca lo bastante a la normalidad que quienes forman parte ya de entrada de esta parte de la clase social, de la media e incluso la baja, la sienten pues un tanto más cercana, un tanto más accesible, lo cual propiciaría lo que Saku precisamente describe de ella, ¿no? Una chica que no llama tanto la atención en principio, pero que a mucha gente le puede parecer linda, atractiva, y algunos pueden enamorarse de ella, porque no es tan inalcanzable, vamos, ¿no? Aunque sea igualmente inalcanzable, por así decirlo, en el terreno más objetivo y concreto, hace la fantasía más asequible y, por lo tanto, más grata. Entonces, pues bueno, ¿no? Supongo que esa es la razón primaria por la que la elige como su primera
alternativa opción para intentar acercarse a Kenta, ¿no? Y esto pues nos lleva justamente a enfrentarnos o a conocer a este otro personaje cuya función en la historia aún desconozco. Tengo la impresión de que no se va a tratar de eso precisamente, ¿no? Kenta en este caso es nuestro Hachiman, ¿no? Por hacer este comparativo con Oregairu. Hachiman como personaje, para introducir esta idea, pues es precisamente alguien que se considera que está por debajo de la línea de la popularidad e incluso de la línea media como tal, ¿no? Recuerdo que no es descrito exactamente como alguien que sea feo, pero su expresión poco amigable, su intención y de alguna manera su conducta en general, que están orientadas a no llamar la atención de ninguna forma, lo llevan a ser, sí, efectivamente, un personaje casi invisible en el entorno social, a lo cual contribuye el hecho de que, en su caso particular, él se une a la escuela ya un poquito tarde, a propósito de un accidente que sufre, y que cuando esto sucede, pues sí, ¿no? La mayoría de los grupos sociales ya se han constituido y él ha quedado excluido de ellos, entonces pues esto apunta todavía más a cierta invisibilidad, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de la estructura social, el caso de Hachiman lo coloca no necesariamente en la línea de la impopularidad o por debajo de esta línea, digamos, ¿no? Sino más bien en una posición paralela, externa, ¿no? En la que no forma parte realmente de ninguna clase social como tal, no tiene cualidades, características que lo hagan formar parte de una o de otra. El ejemplo clarísimo en este caso es el de Zai Mokusa, ¿no? Este personaje abiertamente otaku de su escuela, que evidentemente forma parte de la escala social en uno de los niveles más bajos, claramente, ¿no? Que es una posición en la que Hachiman no se encuentra tampoco. Decía yo, él está un poco como en el lado lateral. Bueno, Kenta está en la posición de Yamazaki, de Zai Mokusa. Yamazaki es su propio apellido. Kenta está en la posición de Zai Mokusa de alguna forma, ¿no? En todos los sentidos, o en casi todos los sentidos. Aunque el personaje de Zai Mokusa en Oregairu es un personaje abiertamente otaku, y con todas estas características, cualidades estereotípicas, ya saben, los lentes, el sobrepeso, la ropa o atuendo estrafalario que de alguna manera pareciera que imita en cierto nivel la manera de vestir de los personajes de las novelas, del anime y demás, pues Kenta está un poco en esa misma posición. No, como lo vemos en el contexto de estar encerrado en su casa, de estar aislado en su casa, obviamente no lo vemos vistiendo esta clase de atuendos que a lo mejor podrían haber formado parte de su outfit en otra circunstancia. Más bien lo vemos, pues obviamente en su ropa de estar en casa, como una suerte de pijama, pero sí vemos que tiene sobrepeso, sí vemos que tiene lentes, sí vemos que tiene el pelo largo y desaliñado, sí vemos que tiene pecas, por ejemplo, o sea que tiene pues todas estas características externas que estereotípicamente lo colocan en esa posición. Y además, bueno, ¿no? Obviamente su afición por las novelas ligeras y el anime, su habitación misma, ¿no? Pues da un poco como cuenta que pertenece a este grupo y que por ende no va a ser considerado fácilmente como alguien de los populares. Entonces, bueno, esta primera visita que hace Saku en compañía de Yua es un fracaso, porque la parte que hermana a Kenta con Hachiman sí es como la de la percepción de esta estructura social. Y bueno, podríamos pensar que tal vez las ideas de Kenta las ha tomado precisamente de Hachiman, dado que si ustedes se fijaron, seguramente que sí, en su habitación hay unas pocas figuras, entre ellas está la de Yukino y Yui, las protagonistas de Oregairu, así que podríamos pensar que en su universo las novelas de Oregairu existen y él las ha leído, de tal forma que algunas de sus nociones las ha tomado de ahí, muy probablemente, ¿no? Porque Kenta hace precisamente estos reclamos, ¿no? Quienes son populares, quienes están del lado de la vida popular, ¿no? De la escuela, no tienen realmente que esforzarse aparentemente por
por encajar, por funcionar, ¿no? Lo tienen todo en modo fácil, ¿no? Que por cierto esta es una expresión que escuchamos en la adaptación animada y supongo que en las novelas también de Tomodaki-kun, por ejemplo. Y que, bueno, ¿no? Nunca serían capaces de entender la posición en la que se encuentra un individuo como él, ¿no? Que anhela todo eso, pero que es incapaz de conseguirlo sin importar cuánto esfuerzo haga, ¿no? Su crítica, de hecho, hacia Yua, a quien evidentemente admira, o sea, se escucha, cuando ella le habla, se escucha sorprendido, conmocionado, emocionado en cierto modo, pero al recomponerse la rechaza, ¿no? Criticándola por ser una chica que seguramente está ahí para quedar bien con el chico popular y no porque realmente tenga interés en su circunstancia personal, la de Kenta, pues. Con lo que establece una barrera, evidentemente, ¿no? La barrera que establece aquí a través de este discurso es la de cuestionarles su interés genuino y legítimo en su propia persona, pero al mismo tiempo no admitiendo ni siquiera la posibilidad de que esto ocurriese, ¿no? O sea, su desconfianza llega a tal punto, o se construye en tal punto, en el cual esto, pues sí, él ya no es capaz de aceptar o de percibir la posibilidad de que alguien pueda interesarse genuinamente por él, si no tiene una razón adicional. En este caso es muy obvia, ¿no? Para él, Yua lo hace no por interés en Kenta, sino por interés en Saku. Y eso la descarta en principio, por más interesado que pudiera estar en ella en alguna medida. La segunda visita, que es la que de alguna manera abre las cosas, la hace en compañía de Yuko, quien es ostensiblemente la chica más popular del grupo, ¿no? Del séquito como tal. Aquí la circunstancia nuevamente opera en una función negativa, al menos en principio, ¿no? De nueva cuenta, ¿no? Kenta reacciona positivamente en principio, muy brevemente, a saber que Yuko se encuentra ahí porque, otra vez, ¿no? Es alguien a quien admira, que le parece evidentemente atractiva, pero que, bueno, obviamente, al estar ella todavía en una posición social mucho más distante de la que le percibe a Yua, pues la defensa es todavía más violenta, más agresiva, ¿no? A ella literalmente la califica de bitch, ¿no? Utiliza esa palabra en específico que Yuko no entiende en principio. No entiende realmente a qué se refiere hasta que Saku más o menos se le explica. También me saltó la palabra porque es la que Hachiman usa para describir a Yui en principio también, atribuyéndole, ¿no?, cierta promiscuidad que Yui en realidad no tenía y que Yuko supongo que tampoco tiene, claramente, ¿no? Pero que forma parte de esta defensa, ¿no? Al considerar a estas personas como, o sea, están tan elevadas, vamos, en su perspectiva, en su posición social desde el punto de vista de Kenta, que la única manera de ponerlas hasta cierto punto al alcance es rebajándolas de una forma tan violenta como esta, ¿no? O sea, es inalcanzable para mí, para Kenta, vamos, pero para los demás populares no solo no es inalcanzable, sino que es una zorra, ¿no? Que se acuesta con todos o sale con todos, que está disponible para todos ellos, ¿no? Entonces la encumbra al mismo tiempo que paradójicamente la menosprecia por esta percepción equivocada, ¿no? Y bueno, todo esto es algo que Saku usa en su contra al momento de romper su ventana, creo yo, imitando un poco la forma en la que Asuka interviene en aquella pelea del río entre los tres niños. Irrumpe también de una forma radical, violenta, inevitable, ¿no? Para abrir de alguna forma así la conversación con este chico, ¿no?
Y bueno, la conversación es muy interesante porque resulta notable que Saku verdaderamente hace su tarea, ¿no? Se escucha los varios nombres de novelas ligeras que Kenta les grita básicamente en la primera visita, criticándoles esto, ¿no? Es como, claro, si realmente se interesan en mí, pues no conocen nada de esto, que es lo que a mí me llena, ¿no? Y Saku hace la tarea, efectivamente, ¿no? El trabajo de ponerse a leer todas esas historias, de resumirlas, obviamente para comprenderlas un poquito mejor, de extraer algunos de sus elementos. Y bueno, pues con ello tiende, por así decirlo, el primer puente, ¿no? Entre él y este chico, y mostrándole o señalándole de una forma casi un tanto forzada, ¿no? Algo que, hablando otra vez de Hachiman, a él le tomó muchísimo tiempo aprender y reconocer incluso, que es que quienes podríamos considerar populares hasta cierto punto también se esfuerzan bastante, y que ese esfuerzo en sí es insoslayable, que no hay éxito genuino o verdadero que sea completamente gratuito, ¿no? Y se lo dice usando a las dos chicas que ya le ha llevado como dos ejemplos muy claros, ¿no? Dice, Yuko es atractiva ciertamente, pero toma mucho tiempo en el cuidado de sí misma, de su aspecto, de su propio cuerpo, vamos, ¿no? Al punto que obviamente pues quien no lo hace como ella, pues no tiene ni de cerca un resultado como el que obtiene ella, desde luego, ¿no? Que Yua es una chica estudiosa y que estudia bastante, ¿no? Para poder tener las calificaciones que tiene y estar en la posición en la que se encuentra. No es algo que se le dé de manera gratuita o natural o sencilla, pues. Y que ciertamente, ¿no? O sea, Saku no niega, ¿no? Que pueden tener algunas cualidades que les facilitan que lo que hagan tenga mayor valor, que ese es uno de los puntos esenciales de toda esta cuestión, pero que de todos modos el esfuerzo en sí, en este sentido, es insoslayable, no se puede renunciar a él, no hay ningún éxito que sea enteramente gratuito. Y bueno, eso es algo que evidentemente Kenta no puede discutir, ¿no? Lo cual, bueno, obviamente la cuestión aquí es interesante y notable señalar, no niega la existencia de toda esta estructura social artificial, ¿no? Saku es muy claro en el sentido de que sí, o sea, él y varios de sus amigos tienen condiciones, cualidades, características que los distinguen de los demás. El hecho de ser atractivos, el hecho de ser inteligentes, agradables, etcétera, ¿no? De tener varias de estas cualidades y características que los hacen, pues sí, destacar, llamar la atención. Admite que no son gratuitas. Admite que requieren un cierto esfuerzo, un cierto trabajo, como el que él ha hecho, por ejemplo, leyendo las novelas ligeras para poder tener un tema de conversación con Kenta, como el que Yuko hace al arreglarse a sí misma, como el que Yua hace al estudiar, como el que los otros chicos hacen al practicar los deportes y dedicar en realidad largas horas al entrenamiento, a la práctica, en fin. Todo esto que es de alguna forma inevitable. Y lo que facilita de alguna manera las cualidades o los dones en este sentido que tienen ellos de manera aparentemente natural es que eso que hacen adquiere valor en automático. Ajá. O sea, que un chico popular o una chica popular, por ejemplo, se interesara por el anime, por las novelas ligeras, por todas estas cosas, haría que la percepción sobre esos intereses fuera un poquito distinta, que esa es la parte artificial de toda esta cuestión. Por eso insistía en lo objetivo de cierta circunstancia. Por ejemplo, los niños en el arroyo. Es un hecho objetivo que un niño se mete y se moja la ropa, ¿no? Es un hecho objetivo que existe el anime y que existen las novelas ligeras y el manga y todas estas cosas. Es un hecho objetivo que pueden ser interesantes para un cierto público, ¿no? Lo que ya no es objetivo es la percepción que se tiene de estos, ¿no? La percepción, y es una percepción que se alimenta y retroalimenta en la medida en la que alimentamos y retroalimentamos, valga la expresión aquí, los estereotipos, ¿no?
que esto todo va un poco muy de la mano, al menos en este primer par de episodios va muy de la mano con esto. El estereotipo de lo que significa ser popular en un sentido, y el estereotipo de lo que significa no serlo en absoluto o pertenecer a este otro lado de lo social, en el cual lo que uno hace, lo que a uno le gusta, a lo que uno pertenece, es fácilmente objeto de vilipendio, de burla, ¿no? Pues de hecho la razón por la que Kenta está en esa circunstancia es esta, ¿no? En su pequeño universo, en su pequeño grupo, que era un club de otakus muy chiquito, ¿no? Había solo una chica, ¿no? Y bueno, pues obviamente algo que sería muy atractivo para un otaku es otra chica otaku, ¿no? Otra chica con la que podría compartir sus intereses, sus gustos, sus aficiones, donde no tendría que ocultarse, desde luego, ¿no? Y para su mala suerte, ¿no? Descubre que ella en realidad solo lo estaba utilizando para darle celos a otro chico que le interesaba más, y que, bueno, pues esta confusión, digamos, esta frustración de sus anhelos y de sus deseos lo convierten en alguien sumamente desconfiado, al punto que elige, en este sentido, dejar de asistir a la escuela. Las conversaciones sobre este caso son interesantes, ya no tan notables, pero sí son interesantes, pues, porque los otros chicos del grupo de Saku, al enterarse y al conversar un poco sobre esta cuestión junto con Kenta, una vez que él ya se ha convencido de ir a la escuela, claro, le validan el hecho de que él, pues, tal vez no tenía, o sea, no estaba confundido, pues, no, le estaban enviando señales muy claras de que había cierto interés. La cuestión es que se las estaban enviando con un objetivo oculto, ¿no? Con un propósito que no era el de llamar su atención como tal, ¿no? Sino el de llamar la atención de alguien más. Estaba siendo objeto de un engaño. En ese sentido, no podría decirse que fuera su culpa enteramente el de confundir estas cuestiones. Y digo enteramente porque, bueno, ¿no? O sea, a veces sí lo hacemos, ¿no? A veces confundimos el más mínimo de amabilidad con algún tipo de interés en otro tenor que realmente no está sucediendo. Pero aquí el caso de Kenta parece muy claro, ¿no? En que fue objeto de una circunstancia que podríamos considerar abusiva, engañosa, ¿no? Y que bueno, él simplemente fue una víctima de esta circunstancia, una víctima que como suele suceder en muchos casos, se intenta convertir en una especie de victimario más adelante, ¿no? O sea, que este es un proceso tan normal, tan natural, tan constante, que lo hemos visto repetirse en todos los niveles y de todas las formas posibles. En este caso, su papel como victimario se orienta en distintos sentidos, ¿no? Para empezar, en sí mismo. O sea, Kenta se maltrata a sí mismo de una forma tan significativa que básicamente omite ya a victimarios externos y se convierte en su propio victimario. Pero en el mismo proceso victimiza a su madre, que está ciertamente muy preocupada por él, que no sabe qué hacer, a quien él le habla muy muy mal, y victimiza también a quienes se intentan acercar, ¿no? O sea, la forma en la que le habla a Yuko, a Yua, al propio Saku, que aquí quienes pues realmente ellos directamente nunca le hicieron nada, pues dan cuenta de esto mismo, ¿no? De cómo la herida que recibió en sentido de convertirse, bueno, la herida que lo convirtió en víctima, vamos, se transforma pues en un intento de victimización, en este nivel obviamente, no en el nivel de un chico de preparatoria que no tiene muchos argumentos a su favor ni muchos elementos a su favor como para poder hacer más con eso. Pero ciertamente es este proceso que hemos visto repetido una y mil veces, en el que la víctima se convierte en victimario, ¿no? Y digo, por ejemplo, muy muy claro y no tan alejado, véase Takopi's Original Sin, ¿no? Que pues es una serie que justamente se gira en torno a toda esta dinámica como tal. Pero bueno, ya sin abundar más en ello, pues sí, ¿no? O sea, toda esta dinámica social artificial, de alguna manera, construida sobre las bases de la percepción
construida sobre las bases del cambio de valor a las cosas, de la modificación, digamos, de estos hechos objetivos a través del filtro de una sociedad, parece que serán en buena medida el tema o los temas de esta historia, que comparte mucho, decía yo, con estas novelas, con estas series de novelas ligeras, que a menudo se centran en un protagonista que es un fracasado social de una u otra manera, y que el contacto con un mundo un poco más amplio le abre este mundo, ¿no? Obviamente la referencia a Oregairu, que ya hice varias veces en este episodio, es evidente. También podríamos hablar de Makeine, que por cierto también aparece obviamente referenciada en la propia serie. Tomozaki-kun, en fin, o sea, varias de estas, pues de esta serie de novelas ligeras que parten de un protagonista que es un torpe social, un otaku en alguna medida, o que simplemente pues no encaja dentro de lo que se consideraría popular dentro de un contexto social como y a partir de ahí se abre el mundo. Chitose is in the Ram in a Bottle parte, o sea, toma el mismo problema, sí, pero parte de un lugar distinto, y este es probablemente parte de su valor. Toma el lugar de quien ya está en el lado de la popularidad, quien ya está en el lado del éxito, quien ya está en esta cima de la estructura social, y la problematiza desde ahí. No solo probablemente a través del caso de Chitose, sino también a través del caso de las demás, pues de los demás personajes, que estoy seguro que conoceremos con mayor profundidad en la medida en la que avance la serie. Por lo pronto, y como una nota final, lo que sí no me queda todavía del todo claro es la metáfora de la canica, de la botella de Ramune. Que bueno, ustedes ven, ¿no? La serie lleva esta referencia en el título, y pues quienes han tenido la oportunidad de probar esta bebida saben a lo que nos referimos quizá, ¿no? El Ramune es una bebida refrescante, muy popular sobre todo en el verano de Japón, pero que además tiene un diseño de una botella muy particular, ¿no? La botella tiene en su tapa, en su boquilla, una canica, ¿no? Y para liberar el líquido, para poder tomar pues la bebida, uno tiene que pues presionar. Tiene su manera de hacerlo, pues, pero uno tiene que presionar la canica para que ésta se mueva de su posición. O sea, no la saca uno, sino que más bien la mete hacia la botella. No entra obviamente hasta el fondo, porque la botella está diseñada para fungir como un embudo en ese sentido. Pero la canica entra, pues, y abre como tal la boquilla, y entonces el líquido ya puede salir, pero es un líquido que va filtrado por la propia canica, ¿no? O sea, la canica que sigue ahí rodando en este huequito de la botella es lo que permite de alguna forma que el líquido se transmine a través de ella. Entonces, si imaginamos que Chitose está dentro de esta botella, mirando la luna, mirando la canica, pues, ¿no? En este caso, ¿será como una metáfora de que él también está atrapado y todavía anhela algo que no ha alcanzado? Ya veremos, pues, qué es lo que esta historia nos puede contar al respecto. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite los miércoles en algún momento del día y lo encuentran disponible en distintas plataformas, desde YouTube en formato de solo audio hasta Spotify, Apple Podcasts y pues muchísimas otras, para su deleite y conveniencia. No se olviden además de que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos desde luego las noticias más relevantes del medio en nuestras redes sociales, Tadaima MX, Tadaima.mx, en Twitter, Instagram y demás. En nuestro sitio web, tadaima.com.mx, y el Tadaima Live que hacemos con el equipo en vivo todos los jueves en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de pues también diversos canales, YouTube, Facebook, Twitch,
Twitter y demás. Así que pues acompáñennos en las diversas manifestaciones de nuestro contenido para estar siempre al día con lo más importante y relevante del mundo del anime. Y bueno, pues no queda más que agradecerles como siempre sus escuchas, sus preferencias, sus comentarios, sus likes, todo. Y desearles que pasen como siempre muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.